¿Te quedaste esperando la disculpa de alguien más? ¿Alguien que te hizo daño? ¿Alguien a quien le diste todo y se portó de una manera que te lastimó? Ese lo siento que te lastimé, no merecías esto, me equivoqué. ¿Te quedaste esperando eso y nunca llegó? Entonces este episodio es para ti. Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga, soy tanatóloga y soy terapeuta de pareja. Me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. ¿Qué pasa cuando te quedas esperando esa disculpa de tu expareja o de cualquier persona? Principalmente, hoy lo voy a usar como si fuera la disculpa de una expareja, porque bueno, principalmente es lo que trabajo al ser tanatóloga y terapeuta de pareja. Trabajo muchísimo el tema de soltar una ex relación de pareja. Así que, ¿qué pasa cuando lo diste todo? Hiciste todo de cierta forma como pensarías que es correcto, la otra persona te falla, te lastima y nunca jamás hay un reconocimiento. Eso es algo con lo que nos podemos quedar ahí dándole mil vueltas, esperando que la otra persona reconozca lo que hizo, y ni siquiera me refiero necesariamente para regresar con esa persona, sino que me refiero a qué pasa cuando sabes que la otra persona se equivocó y la otra persona nunca lo reconoce, nunca te dice, perdóname que no te traté como debía, no te merecías esto, perdóname que te hice daño, te pido una disculpa, lo siento mucho, algún tipo de reconocimiento. Hace unos años yo estuve en una relación, varios años, en la que siento que lo di todo. O sea, hice todo como pensaría que era como se tenía que hacer para que la relación funcionara. ¿Y qué pasó? Al final del día, cuando yo necesité que esa persona estuviera ahí, que esa persona respondiera, simplemente se dio la media vuelta y se fue. Mucho tiempo me quedé enganchada esperando a que pudiera reconocer que la manera en la que se había portado no era la mejor manera, en que me había hecho daño y que realmente yo me había portado muy bien en esa relación. Pero ese día nunca llegó. Así que hoy les quiero hablar un poquito de esto. Queremos recibir esa disculpa, y ahorita les voy a decir por qué queremos recibir la disculpa y cómo poderla soltar. Sin embargo, queremos recibir esa disculpa y vamos intentando, hasta esto lo veo muchísimo en pareja, porque queremos que la otra persona reconozca que nos hizo daño, como, sí, eso te hizo daño, lo siento mucho. Y eso hasta dentro de una relación. Pasa mucho en pareja o en cualquier tipo de relación, lo que quiero es demostrar mi punto, demostrar cómo me hiciste daño, demostrar que mi dolor, como hacerte ver que mi dolor existe, que realmente me hiciste daño, que realmente esto me dolió. Y a veces vamos persiguiendo a esa persona. Muchas veces, inclusive la persona ya se terminó la relación, y eso me pasó con una paciente hace unos años, que ya se acabó la relación, ya no había contactos más, la persona había sido súper dañina para esta paciente. ¿Y qué fue lo que pasó? Ella realmente decía, es que quiero que me pida perdón. O sea, yo quiero que se dé cuenta de lo mucho que me lastimó. Entonces se lo decía y se lo repetía. Y la otra persona hacía caso omiso, ya había seguido con su vida, estaba con alguien más. Y ella realmente, o sea, ni siquiera era que quería regresar. Quería que su expareja reconociera el daño que le había hecho. Y esto me hace pensar que cuando estamos así, porque a ver, es algo que nos pasa a muchas personas, cuando estamos ahí es como cuando vamos, es ese ejemplo de que me encanta esta analogía, es como que a ti te muerde una serpiente, a ti te estás caminando en la selva y te muerde una serpiente. Tú no vas a ir a perseguir a la serpiente para decirle que te mordió, que te hizo daño, que tienes veneno en tu sangre, que muy probablemente te pueda pasar algo. No vas a perseguirle para atender, para quitarte este dolor, para que haga algo al respecto. Te pido una disculpa, porque obviamente la serpiente nunca te va a pedir una disculpa. En el momento en el que te muerde una serpiente, tú tienes que ir al doctor, tienes que atenderlo, tienes que ver, que saber qué tipo de veneno tienes, o sea, tienes que atenderlo por tu parte. No persigues a la serpiente. Sin embargo, cuando alguien nos hizo daño, y pasa muchísimo con una expareja, cuando alguien nos hizo daño, a veces queremos perseguir a esa persona y decirle como, mira todo el daño que me hiciste.
Mira todo esto cómo me lastimaste, cómo me hiciste daño, todo lo que yo hice que tú no viste. Y estamos persiguiendo a esa persona, estamos persiguiendo esa disculpa. ¿Por qué queremos la disculpa? ¿Por qué? Porque estamos esperando que la otra persona, que nuestra expareja reconozca el daño que nos hizo, reconozca que no nos merecíamos ese trato, que no nos merecíamos esa respuesta. ¿Por qué queremos? En gran parte porque justo estamos buscando esa validación de esa herida, de esa mordida, de eso que nos lastimó. Sí, es cierto, eso es tan importante, inclusive como terapeuta. Gran parte para poder sanar es reconocer la herida. Y muchas veces parte de mi trabajo es hacerle saber a la otra persona como, ¿puedo ver tu herida? Claro que la puedo ver. Claro que puedo ver tu dolor. ¿Y por qué no te dolería? O sea, simplemente esta parte tan sencilla de reconocer, visibilizar, es también validar, es reconocer que ahí hay algo que duele. Y esto queremos que la persona que nos hizo daño lo reconozca esa herida, reconozca el sí, puedo ver que esto te hizo daño, puedo ver que esto no estuvo bien, puedo ver que me equivoqué. ¿Por qué? Porque de esa forma también valida nuestro dolor. Lo hace casi como si tuviéramos este permiso de sentirlo. Y sí es cierto, estuvo horrible lo que sentiste, estuvo muy doloroso, te hice mucho daño, esto no estuvo bien. Entonces, por una parte es la validación. A veces también es el ego, porque quedamos, el ego después de una ruptura, sobre todo cuando dimos todo o cuando sentimos que hicimos las cosas bien y la otra persona no nos pide una disculpa, no responde, no valida, no identifica que existe ese valor, ese dolor. Entonces, muchas veces el ego queda dolido, queda herido por el rechazo, porque no tuvimos la respuesta que queríamos, porque la otra persona no se comportó como nos hubiera gustado, por lo que sea. El ego queda herido. Y cuando el ego queda herido es también como esta parte de cómo nos sentimos, de cómo que nos proyectamos, cómo sentimos que quedamos ante otras personas, toda esta parte del ego que a veces sí, muchas veces lo que trae el duelo después de una ruptura es que el ego queda súper dolido, súper dolido. Entonces, principalmente, esto es por lo que queremos esa disculpa. También, bueno, porque queremos que la otra persona, después de que nos lastimó, que está muy relacionada con los dos, que la otra persona también como que sienta tantito todo lo que yo estoy sintiendo, todo lo que a mí me está doliendo. También queremos eso. Y eso es normal y es humano. Pero muchas veces esta disculpa no llega. Y puede ser inclusive que persigas, como quien persiga a la serpiente, esta disculpa, que le hagas, mira mi dolor, mira todo lo que me hiciste, mira cómo me lastimaste, mira cómo te equivocaste, mira, y la otra persona simplemente ni lo vea o te dé una disculpa que ni te sabe. Parte de el querer esta disculpa viene porque sentimos a veces que con esa disculpa va a venir el cierre. Ya en el momento en el que la otra persona reconozca que me hizo daño, en el momento en el que la otra persona diga, sí, Eva, tienes razón, ¿cómo te lastimé? Te pido una disculpa. Entonces creemos que con eso va a haber un cierre, que con eso le vamos a poder dar la vuelta a la página. Pero esto no es verdad, esto es uno de los mitos de la disculpa. Sentimos que cuando recibamos esa disculpa, que nuestro dolor quede visibilizado, que nuestro ego reciba un pequeño apapacho, que tengamos ese permiso de sentir, entonces voy a tener un cierre. Y se los he dicho muchas veces y es algo que a mí me sirvió un montón. El cierre no viene con nada de allá afuera. Esto es parte de las etapas del duelo. Esto tiene que ver con la negociación. Negocio con el dolor. Si hablamos de que la primera es negación, negociación, enojo, tristeza, aceptación y por último darle un sentido a la pérdida. Entonces, en la negociación es cómo puedo yo negociar con el dolor. ¿Qué puedo hacer para casi como me pongo a hacer esta negociación con el dolor? ¿Qué puedo hacer yo para que me dejes de doler? ¿Qué puedo hacer yo para que te vayas? Entonces, todos los cambios que puedo hacer o qué puedo conseguir de fuera, intentamos tener ese cierre desde afuera, con esa última conversación, con esa disculpa, con que alguien reconozca lo que nos pasó, con
con tener ese cierre de forma con algo externo, aunque sea una conversación y una disculpa de tu ex, sigue siendo un tema externo, algo que buscas externamente. Entonces, eso es parte de también por lo que queremos esta disculpa, porque sentimos que cuando recibamos esa disculpa, esa validación, es ese reconocimiento de lo que nos duele, entonces vamos a poderle dar vuelta a la página y vamos a poder seguir adelante. Pero esto no es así. El cierre no puede ser que de verdad la disculpa te sirva. La disculpa te sirva como un poquito como apapacho al ego, como reconocimiento, sí, definitivamente, pero no es lo que te va a dar el cierre, porque el cierre no viene de allá afuera. Creemos que tienen que pasar cosas para que yo pueda tener un cierre, tener la conversación, que mi ex se arrepienta, que me pida una disculpa, que creemos que para poder tener ese cierre, para poder avanzar, necesitamos algo externo. Pero el cierre es un proceso completamente interno, es algo tuyo hacia ti. Entonces, no necesitas esa disculpa para seguir avanzando. Es un mito creer que cuando mi ex se disculpe, entonces voy a poder sentirme mejor conmigo misma, voy a poder avanzar. Eso no es cierto. Eso no es así. Cuando no recibimos esta disculpa, cuando no recibimos este reconocimiento, y muchas veces aunque lo recibamos, realmente se quedan muchas dudas, se quedan muchas preguntas. El cierre lo empiezas a hacer tú contestando esas preguntas y muchas preguntas puedes avanzar sin tener las respuestas. Y ahorita les voy a hablar un poquito más de esto. Pero no necesitas esa disculpa para poder avanzar. Es como el ejemplo que le doy a las personas que vienen a la cita de contención conmigo. Es que es como tener este rompecabezas que le faltan piezas. Entonces digo, no, yo no voy a poder avanzar hasta que no tenga estas respuestas. Pero sí sigues avanzando. Y algo que siempre, a mí me sirvió muchísimo. Cuando yo tenía estas dudas, pero ¿por qué? Pero ¿por qué se portó de esta forma? ¿Por qué no? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo el otro? O sea, ¿por qué me siento así? Que es normal tener dudas. Y cuando yo tenía todas estas dudas, yo me acuerdo que me decía a mí misma, esto muy basado en un discurso que tiene Steve Jobs, que dio hace más de 20 años en Stanford, y lo escuché hace mucho tiempo y es uno de mis discursos favoritos, de cómo los puntos se conectan. En un momento no lo entiendes, no entiendes por qué no se llevan las cosas como querías, no entiendes por qué, o sea, la otra persona se portó como se portó, pareciera que cambió por completo, tú no entiendes qué pasó, por qué te lastimó como te lastimó, por qué no vio lo que tú diste, no lo entiendes. Pero Steve Jobs decía que los puntos se conectan viendo hacia atrás, no viendo hacia adelante. Tú no puedes saber por qué está pasando algo en este momento. Que, claro, es que esto está pasando para que yo en el futuro pueda entender esto, para que yo en el futuro no entiendes por qué está pasando en este momento. Pero en el futuro entiendes por qué pasó. Eso me ayudó muchísimo. Y entonces yo me decía a mí misma, ahorita no tienes las respuestas. No sabes por qué no se disculpó, no sabes por qué se dieron las cosas como se dieron, no lo entiendes. Y me decía, el tiempo te va a dar todas las respuestas. Vas a entender como que, claro, ¿será que pasó esto por esto? ¿Será que pasó esto por aquello? Y si no, con el tiempo, de verdad, ya no te importan las preguntas, ya no te importa qué pasó, pero qué signifiqué, pero por qué se portó de esta forma, pero por qué nunca me pidió una disculpa, pero por qué nunca lo reconoció. O sea, puede ser que ya cuando sales un poquito del estar tan metido en intentando entender el por qué, y dices como, bueno, puedo ver que la persona era así, o bueno, el otro día justo, algo que tienen las citas de contención es que no es terapia como tal, es un complemento y les doy herramientas. Y me ha pasado que hay personas que repiten citas de contención. Tiempo después como que llegan a trabajar el mismo tema desde otra etapa, se queda abierto. Y entonces cada vez que necesitan una consulta. Entonces estuve trabajando con una persona en verano y justamente era esto de que es que yo no entiendo por qué pasaron las cosas como pasaron, o sea, por qué se portó de esta forma, simplemente de la noche a la mañana se fue cuando estábamos conectando un montón, cuando estábamos haciendo planes, cuando teníamos todo esto
que teníamos toda esta relación, yo me porté increíble, las cosas estaban avanzando y simplemente desapareció. La persona desapareció de la faz de la tierra y yo no entiendo cómo pudo haber hecho eso. Y entonces pasó el tiempo y justo le dije, mira, con el tiempo lo vas a entender. ¿Por qué será que se portó así? ¿Quién sabe? Cada historia es diferente. Y entonces el tiempo pasó, me vuelve a buscar para otra cita y cuando me busca para otra cita me dice, Eva, o sea, me fui para atrás. No sé cómo, que aparte me parece maravilloso porque de verdad que las respuestas te llegan de la forma en la que pensarías que nada que ver. Pues resulta que pasó el tiempo y ella siguió su proceso y siguió avanzando sin las respuestas y estaba en un muy buen lugar con ella misma, sin las respuestas. Y entonces hablando vino una amiga suya a visitarla que vivía en otra ciudad y le dijo, oye, también está aquí otra amiga mía, vámonos todas a comer, ¿no? Se conocía a la amiga en común, Entonces dijo, bueno, vamos. Y entonces se fueron las tres a comer y estaban hablando de que si los casi algo, no sé qué, ya había pasado tanto tiempo, ya ni siquiera era un tema para mí, para esta persona que fue consultante. Y entonces, estando ahí, como que le dijo, no, sí, mira, los casi algo. De hecho, yo salí con una persona que estuvo súper raro porque pasó esto y dio ciertas características como tenía una hija muy enferma y pasó esto y pasó el otro y tenía este restaurante y, o sea, dio características como muy precisas. Y ve que la amiga de su amiga, que de la nada, o sea, que no fue planeado que llegara a comer, simplemente fue como que, ay, hay que irnos, no estaba ni planeado. Y le dijo como, ¿cómo se llama esta persona? ¿Cómo se llama la persona con la que saliste? Y dice, no, pues le dice el nombre, ¿no? Dijo, no lo puedo creer. Es el esposo de mi mejor amiga. O sea, llevan años casados. O sea, sí, la hija que tienen enferma, sí es verdad. Tienen una hija que tiene un diagnóstico, o sea, sí es verdad. O sea, no puedo creerlo. Y empezaron a hablar de claro, o sea, como qué pasó con esto, no como sí te puedo decir, por ejemplo, tiene este coche, tiene aquí, tiene acá, o sea, no sé, tiene esta casa de verano, como lugares a los que fueron y entonces digo, ya como lo manejó la amiga la conocida con su mejor amiga que era la esposa, fue su tema. Sin embargo, hablando con esta persona que viene conmigo a la cita de contención, fue qué locura que tuve las respuestas. Pues al final del día él era casado, nunca me lo dijo y ahora tiene todo el sentido por qué se portó como se portó, no tenía nada que ver conmigo, porque en el momento en el que no recibimos la disculpa, en el momento en el que no recibimos la validación, en el momento en el que no recibimos las respuestas, decimos como, es que tal vez fui yo. Es que tal vez no se disculpó porque nunca me vio, porque es que algo me falta, es que no soy suficiente, porque lamentablemente, no en todos los casos, pero lamentablemente hacia allí es hacia donde nos lleva la cabeza, hacia sentir, soy yo la que no está bien, soy yo la que le falta, la que le sobra, la que no es suficiente, o sea, lo hizo por mí. Y esto fue para mí maravilloso que me haya buscado para compartir esto, poderlo compartir con ustedes en este podcast, que por supuesto le pedí su autorización para poder compartirlo. Y entonces, y hablábamos en verano de cómo estaba internalizando y que es decir, como él se portó de esta forma porque yo no soy suficiente, porque tal vez me faltó, tal vez me sobró, en qué me equivoqué, qué pude haber hecho. Y no tenía nada que ver con ella. Era la manera en la que él la operaba. Él operaba de esta forma que se presentaba como que era soltero, como bueno, o divorciado, como que, o sea, tenía como que sus ciertas coartadas para poder desaparecerse, que tenía todo el sentido del mundo porque tenía una hija que estaba enferma, y resulta que nunca tuvo nada que ver con esta persona, con mi consultante, sino más bien era todo el perfil de la persona. Y lo que fue muy importante es que hablamos también de los tiempos en los que llegan las respuestas. A veces no recibimos la respuesta en el momento y qué bueno, y lo hablaba con ella, qué bueno que no lo recibió en ese momento, en el momento en el que me buscó en verano, porque en ese momento tenía el corazón hecho pomada, estaba atravesando un montón de cosas. Cuando recibió esta respuesta, ella estaba en un lugar mucho mejor. Y estaba súper bien parada con ella misma, había trabajado un montón, se estaba sintiendo muy bien y se enteró de esto. Claro que duele, claro que saca de onda, claro que sí, pero desde un lugar donde ya no la tumbó,
Cuando yo la vi en verano estaba súper triste. Trabajamos diferentes herramientas, nos vimos varias veces, trabajamos diferentes herramientas y ya verla tiempo después bien parada, hasta la cara cambia. Es la cosa que más me gusta en mi trabajo. Poder ir viendo cómo una persona sana, cómo nos cambia hasta la energía, la manera en la que nos paramos, o sea, nuestro semblante, nuestra postura, cambia todo cuando vamos sanando. Y así lo vi con ella. Y en ese momento fue cuando recibió las respuestas. Y justamente le decía, es que para mí me parece muy bonito saber esto, que puedas compartir esto conmigo, y muy poderoso también, porque esta frase que a mí me sirvió mucho en su momento y yo también tuve muchas respuestas con el tiempo te da todas las respuestas y si no, con el tiempo te prometo que ya no te importan las preguntas, como eso que alguna vez se te perdió. O sea, ¿qué habrá pasado con esos pantalones que me encantaban? Que a mí me pasó una vez regresando de viaje, traía unos pantalones para cambiarme en el aeropuerto y en algún punto del trayecto de A a B desaparecieron. Eran mis pantalones favoritos. Todavía me acuerdo, se les estoy compartiendo. Esto tiene como 3 años. Y nunca supe qué pasó con el pantalón. Obviamente es un ejemplo muy tonto, pero a lo que voy es como en el momento estás como que pasó y le das vueltas y le das vueltas y le das vueltas y le das vueltas. Y hay un punto en el que pues no sé qué pasó. De verdad, no sé qué pasó. Y puedes avanzar sin esas respuestas. Esto es un ejemplo súper tonto, pero a todo mundo se nos ha perdido algo en algún punto que nos rompimos la cabeza intentando descifrar y pudimos avanzar, porque podemos avanzar sin respuestas. O sea, inclusive hasta habrá cosas que tú habrás perdido que hoy en día ya ni te acuerdas. Obviamente cuando hablamos de un desamor, cuando hablamos de una relación que se rompe, es normal que claro que van a quedar estas dudas y van a ser súper sonadas y van a ser súper fuertes cuando estamos sanando y después avanza sin estas respuestas, avanza sin estas disculpas, avanza sin esta persona que venga a decirte, ¿sabes qué? Sí, te lastimé y te pido una disculpa. Puedes avanzar, te lo prometo, ahorita preparando este episodio, de hecho, yo intentando acordarme de ¿cómo fue? No me acuerdo porque ya tiene tiempo. Sé que me sentí horrible de que no me pidieran una disculpa, de que no me reconocieran, de que no dijeran como sí, wow, gracias por todo lo que hiciste, yo me porté muy mal contigo. Claro que me dolió, claro que fue muy molesto, pero ya ahorita, años después, digo como, pero pues bueno, o sea, pude avanzar y sé que tiene que ver totalmente con la otra persona. No es porque a mí me faltó, me sobró, no fui suficiente. 100% no tiene nada que ver conmigo en ese sentido. Y si a ti te pasa que estás en este punto en el que Eva, yo soy la persona que está esperando la disculpa, no está llegando, no va a llegar, ¿qué debo de hacer? Hay diferentes rituales, yo les digo rituales, hay diferentes estrategias para poder tener tú el cierre, tú eso, sin tener esa disculpa. O sea, eso externo, porque no puedes controlar, no puedes hacer nada para que la otra persona venga a disculparte. Y es más, te invito a que no hagas nada para que la otra persona venga a disculparte. Eso es suyo. Entonces, por ejemplo, el escribir una carta. Escribí una carta con todas las cosas que te hubiera gustado escuchar, con todas las cosas que le dirías, con todas esas conversaciones que en la cabeza nos volamos el tiempo diciendo como, claro, si viene esta persona y me dice esto, le voy a decir esto, le voy a decir el otro. Y todavía yo de repente luego con otras interacciones que no tienen que ver con el duelo, de claro, si me dijera esto, yo le diría esto, pero seguramente. Y entonces repasamos conversaciones imaginarias una y otra vez que aparte nunca pasan. Escríbelo todo lo que te gustaría decir, todo lo que te gustaría escuchar, o sea, todo eso, escríbelo y quémalo. Otra forma es que cuando tu cabeza se vaya hacia todos lados de, ay, pero ¿por qué estoy pensando en esto? Pero ¿por qué no me pidió una disculpa? Ten cuidado con la historia que te cuentas. Si te estás contando, no me pidió una disculpa porque no fui suficiente, porque fui insignificante, porque le di lo mismo, alto. Para empezar, no sabes por qué no te pidió una disculpa. Puede ser que con el tiempo lo sepas, pero en este momento no lo sabes. Y todo eso que estás imaginando de no es que seguro hizo esto por A, por B, por C, por D, que aparte te hacen daño a ti misma, a ti mismo, es una historia.
alto, detente. En el momento en el que te cachas pensando de esta manera, en el momento en el que que cachas diciendo como, claro, no pasó esto por A, por B, porque yo no soy suficiente. Alto, 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 alto. Respira, identifica que es un pensamiento. Y entonces me remonto al método de escoger de nuevo de Gabby Bernstein, que es, 1, reconoce el pensamiento. Es un pensamiento hiriente. ¿Y sabes qué? Es un pensamiento. Nada más, no es una verdad. Es una historia que te estás contando. Paso número 2, perdona el pensamiento. Perdónate a ti, perdona tu cabeza por tener estos pensamientos. Paso número 3, escoge de nuevo. Escoge otro pensamiento. O sea, y no se trata como de decir, bueno, entonces, no, seguro se está muriendo por mí y porque tu energía sigue estando en tu ex. Mi invitación es regresarla hacia ti. Y sí, y ya no importa, ya no importa, ya no importa. ¿Por qué no me pidió una disculpa? ¿Por qué? Pero porque ya no importa, ya no importa, ya no importa. 1,000,000 de veces. Ya no importa, ya no importa, ya no importa. Cabeza, yo sé que te quieres romper por completo intentando encontrar esas respuestas. No van a llegar. Porque no sabemos. Porque aunque tú tengas una respuesta que tú juras, luego la cabeza te dice, pero igual y no. Pero no hay manera. Entonces, también darte chance, regresar al momento presente, mucha autocompasión y de verdad que te vengo yo a decir, porque sé que de repente tu cabeza te va a decir, ay no, yo no voy a poder avanzar sin esa respuesta, yo no voy a poder avanzar sin esa disculpa, yo no voy a poder avanzar sin ese reconocimiento de que la persona se equivocó. Vengo yo a decirte que eso no es verdad. Si avanzas, si sanas, no lo necesitas. Definitivamente es un reto, ¿no? Cuando la otra persona no lo reconoce, claro que es un reto, pero te prometo que no pasa nada, no pasa nada, puedes seguir avanzando. Y esto se los he dicho un montón cuando nos quedamos con estas dudas, cuando nos quedamos con estas cosas que nos faltan, como esta disculpa, como también el poder perdonar, el sentir que no voy a poder perdonar a la otra persona hasta que me pida una disculpa. Es un mito del perdón. No es cierto. El perdón no es hacia la otra persona, es de verdad algo que te suelta. Y el otro día leía un pensamiento muy bonito que decía, yo no quiero perdonar. Válido, pero reconoce que, o sea, no hay decisión correcta ni incorrecta. ¿No quieres perdonar? Es válido. Yo no voy a venirte a convencer que perdones. Y Nelson Mandela decía que el rencor es un veneno que te tomas tú esperando que le haga daño a la otra persona. Y hay otra frase que ahorita no me acuerdo del autor que decía que el rencor es esa cárcel que cuando liberas te das cuenta que la otra persona nunca fue el prisionero, sino que eras tú misma o tú mismo. Entonces, y todo esto, sí, definitivamente, no necesitas el perdón, no necesitas la disculpa, no necesitas que alguien venga a reconocer tu dolor, puedes seguir avanzando. Cuando estudiaba tanatología, que es la terapia de duelo, a mí me marcó muchísimo porque yo creía que necesitábamos esa disculpa, ese perdón, y hay veces que no, hay veces que no lo recibes, hay veces que la persona que le hizo daño a tu familiar o a aquella persona que tú estás dolando también fallece y puedes seguir avanzando. Puede ser que nunca te pida una disculpa, puede ser que nunca te pida una disculpa y puedes seguir avanzando. Todo eso lo veía cuando estudiaba tanatología, que yo decía, ¿cómo? O sea, ¿pero cómo? Y sí se puede. O por el otro lado, también personas que pueden avanzar sin tener las respuestas de qué fue lo que le pasó a su ser amado. Yo decía, no hay manera, esto no se puede. Y sí se puede. Y es complicado. Y vas a necesitar mucha autocompasión, mucha paciencia y reconocer que es complejo, pero es posible. Y lo mismo pasa sin la disculpa. Tú vas a poder avanzar. Tú puedes avanzar sin esa disculpa. Arde, duele, incomoda. Arde, duele, incomoda. Y arde el ego, y arde el orgullo, y duele el corazón, y duele el decir como que, oh, lo di todo y esa persona no se disculpó. Definitivamente. Arde, duele, incomoda. Y aún así es como que honras cómo te sientes, honras dónde estás y sigues avanzando, reconociendo que vas a avanzar. Sí puedes avanzar. Así que este episodio lo hago con todo mi amor, con todo mi cariño. Si a ti te resuena el que sí, me quedé esperando esa disculpa y no llegó y me arde y me duele y no debería de quererla y sí, pero eso es la parte humana. Arde, duele, incomoda y la esperas y a la vez te recuerdas a ti misma, a ti mismo, que puedes avanzar sin esta respuesta.
que puedes avanzar sin esta disculpa, que puedes avanzar sin este reconocimiento de tu dolor. Y eso está bien, date chance. Sanar es todo un proceso súper complejo, pero si algo puedo hacer con este episodio es que te liberes del creer que necesitas la disculpa para avanzar. Que es bonita, que la quieres definitivamente, pero el cierre, el sanar, el soltar, no es algo que ocurre con cosas que pasan exteriormente. Cosas que ayudan, claro. La disculpa ayuda, puede, pero no te da todas las respuestas. La desilusión ayuda también, pero tampoco es magia. Y aún así, aunque no tengas ni esta desilusión, ni esta disculpa, ni este reconocimiento, aún así puedes avanzar porque es tuyo, es tu proceso. Y muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Recuerda que si me quieres encontrar, si quieres saber información sobre las citas de contención conmigo, sobre los talleres, sobre grupos de apoyo, sobre la membresía, sobre los retiros, que ya viene el siguiente retiro en enero, en Cozumel, enero 2026, porque no sé cuándo esto lo puedas escuchar. Puedes encontrar toda esta información en www.evalatapi.com. También, si quieres contenido bonito de amor propio para sanar, hay unos pensamientos y poesía y temas que a mí me encanta porque me encanta escribir y también comparto material que traduzco a otras personas, pero me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí, en TikTok como Eva-Latapí. El podcast tiene su propio Instagram que es Supéralo, por favor, todo pegado. Si te gusta este contenido, por favor, déjame un comentario, dale like. Si me estás escuchando en YouTube, comparte, comenta y suscríbete, dale like. También si me estás escuchando en Apple Podcast o en Spotify, no olvides, por favor, ponerle una calificación alta al podcast. Es la mejor manera de apoyar. Gracias a esto, pues ya vamos más de 5 años con este proyecto, gracias a todo el apoyo y sobre todo que si no fuera porque lo apoyan, porque lo comparten, porque le dan tanto calorcito, tanto apapacho, no hubiéramos llegado a tantas personas como hemos llegado. Así que muchísimas gracias. Y si todo sale bien, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Supéralo, por favor.